Centenares de manifestantes marcharon el lunes en Lima. Piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y exclamaron: "Ahora guerra civil". Las protestas dejan desde el 7 de diciembre 46 muertos. La principal central sindical del país exige también el cierre del Congreso y una asamblea constituyente. Además, atribuye a gente infiltrada del gobierno la violencia en las marchas. La autoridad defendió la represión policial, cuestionada por grupos civiles de la sociedad. Y el Ministerio del Interior ha señalado la presencia de vándalos entre los manifestantes. La marcha de lunes recorrió pacíficamente varias calles antes de ser dispersada por la policía con gases lacrimógenos. Según las autoridades de transportes, el lunes, 74 piquetes tenían bloqueado el paso en carreteras en 10 de las 25 regiones peruanas. Los aeropuertos de Arequipa y Juliaca, en Puno, siguen cerrados bajo custodia militar. Y el servicio de ferrocarriles entre Cusco y Machu Picchu, joya del turismo de Perú, está suspendido por el cierre de la famosa ciudadela por seguridad. Ante las manifestaciones que piden la salida de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ella respondió el miércoles que no se rendirá ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte del ordenamiento constitucional ni la tradición democrática. Sus declaraciones ocurrieron en una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la OEA, en la que abogó por realizar nuevas elecciones. Tras 6 semanas de manifestaciones y bloqueos de carreteras que han dejado 46 muertos, gobiernos de otros países, ONGs y organismos de derechos humanos han criticado el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Las protestas en Perú han resultado en escasez de productos básicos en varias zonas del país. Los alimentos no llegan a su destino porque cientos de camiones se encuentran varados en las carreteras de las regiones de Ica y Puno. Los comerciantes de mercados de las ciudades de Juliaca y Puno triplicaron los precios de artículos como la papa y el tomate. Hay escasez de gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y uso doméstico en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, todas regiones del sur del país. No hay combustible, estamos con desabastecimiento gracias a los protestantes, ¿no? Estamos hartos de tanta protesta. Consecuencia de que estamos ahorita así. Hemos luchado con todo. Ahora habrá que agradecer a la señora Dina que esté subiendo más y que siga subiendo más. ¿Qué podemos hacer? Gracias a esa señora Dina, ahorita está así. El pueblo se va a morir de hambre. En la región amazónica de Madre de Dios, fronteriza con Brasil y Bolivia, se registra desabasto de alimentos y combustibles por los bloqueos en la carretera interoceánica que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas. La gasolina ha ido subiendo y en varias zonas indican que el precio del balón de gas ha aumentado más del doble su precio. Porque lo que cuesta 18, imagínense aumentar al doble. Entonces, ¿de quién de su bolsillo sale la plata? Es de nosotros mismos. Las protestas estallaron tras la destitución y detención del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre por intentar disolver el Parlamento y gobernar por decreto. Detienen a otra sospechosa del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La Fiscalía de Colombia informó el sábado del arresto de Margaret L. Chacón Zúñiga, señalada de planeación, financiación y logística del homicidio cometido en Cartagena en mayo de 2022. La colombiana de 42 años fue detenida en el país a su llegada desde El Salvador, de donde fue expulsada. Las autoridades salvadoreñas allanaron 2 casas donde se ocultaba y decomisaron pasaportes colombianos, teléfonos celulares, computadoras portátiles y unos 15,000 euros, además de dólares, pesos colombianos y mexicanos. Con ellas suman 7 los detenidos por el asesinato. Según las autoridades, será presentada ante un juez de control de garantías para avanzar en el proceso de judicialización. También fue detenido Wilber Hueso, de 47 años, acusado de ocultarla en El Salvador. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN discutirá un cese al fuego bilateral. Así lo anunciaron el sábado al término de un primer ciclo de negociaciones de 5 días que tuvo lugar en Caracas. En el ciclo que va a comenzar en México el 13 de febrero, uno de los puntos va a ser comenzar a tratar
esto del cese el fuego bilateral. Además de Venezuela, el proceso ha sido acompañado por otros países garantes como Cuba, Noruega, Chile y México. El gobierno y la guerrilla también tuvieron que resolver roces luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro anunciara el 31 de diciembre un acuerdo de cese al fuego bilateral hasta el 30 de junio con el ELN, dos grupos disidentes de las FARC, la banda narcotraficante Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada, un grupo de origen paramilitar. 3 días más tarde, representantes del ELN negaron haber pactado una tregua, lo que generó una crisis en las negociaciones. Creemos que ya esta situación de incomprensión momentánea quedó ya absolutamente superada y fortalecida a la mesa. El ELN, alzado en armas desde 1964, solo ha pactado una vez un cese al fuego bilateral en 2017, mientras mantenía un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó el martes la idea de crear una moneda común en América Latina. Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso. Nosotros, por muchas razones, tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar. El lunes, antes de la cumbre de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se realiza en Buenos Aires, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el de Argentina, Alberto Fernández, afirmaron que explorarán la posibilidad de desarrollar un mecanismo de intercambio comercial en el que se utilice una moneda común y así reducir la dependencia del dólar. El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, fue acusado el lunes de haber traicionado a su país y a Estados Unidos. El arquitecto de la guerra contra las drogas que el expresidente mexicano Felipe Calderón lanzó en 2006 habría tomado millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, según la acusación presentada por la Fiscalía en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York. El fiscal Philip Vilmar sostiene que García Luna ayudó a la organización criminal de Joaquín Chapo Guzmán a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos. García Luna es el exfuncionario mexicano de mayor rango que comparece ante un tribunal estadounidense. Pero la defensa de García Luna denuncia que la fiscalía tiene un caso débil, sin dinero, grabaciones o pruebas que sustenten las acusaciones. Su abogado ha insistido en recordar los premios y condecoraciones que el exfuncionario recibió por parte de Washington y su estrecha relación con las fuerzas de seguridad estadounidenses. Pero un testigo de la Fiscalía, un ex policía federal mexicano, aseguró el lunes que él mismo presenció los pagos de sobornos que García Luna recibió del capo de la droga Arturo Beltrán Leiva, muerto en 2009, que antes de romper con el Chapo en 2008 estaba al servicio del cártel de Sinaloa. El nombre de García Luna surgió en el juicio contra el Chapo cuando el narco Jesús Rey Zambada contó que había entregado al entonces funcionario maletas con entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007. El exsecretario está acusado de 5 cargos, entre ellos participar en una empresa criminal continuada, conspirar para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en 2018. Destitución del comandante del Ejército de Brasil. La decisión del presidente Luis Ignacio Lula da Silva fue anunciada el sábado por las Fuerzas Armadas, 13 días después de los ataques a las sedes gubernamentales en Brasilia. Julio César de Arruda había asumido el cargo interinamente en diciembre, días antes del fin del gobierno de Jair Bolsonaro, y fue confirmado por la administración de Lula, que asumió el 1 de enero. Será reemplazado por el general Tomás Ribeiro Paiva, quien se desempeñaba como comandante militar del sureste en Sao Paulo desde 2021. Julio César de Arruda se había reunido el viernes con Lula en el Palacio Presidencial de Planalto junto a los comandantes de las Fuerzas Armadas y el ministro de la Defensa, José Mucio, quien expresó después que no veía un involucramiento directo del ejército en la revuelta. Lula dijo la semana pasada estar convencido de que hubo complicidad interna en la zonada en Brasilia. El 8 de enero, miles de simpatizantes del expresidente Bolsonaro invadieron y saquearon las sedes de los poderes públicos. La policía arrestó a más de 2,000 personas por los actos.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunió el lunes en Buenos Aires con su par argentino, Alberto Fernández. Ambos mandatarios buscan refundar la relación bilateral con la mira puesta en la integración de América Latina. Vamos a reconstruir esa relación pacífica, esa relación productiva, esa relación avanzada entre dos países que nacieron para crecer, desarrollarse y generar mejores condiciones de vida para su gente. Brasil es el principal socio comercial de Argentina, con un intercambio bilateral de casi 29.000 millones de dólares en 2022, según cifras oficiales del Organismo Nacional de Estadísticas, INDEC. Lula pidió disculpas al pueblo argentino por todas las groserías que atribuyó al último presidente de Brasil, sin nombrar a Jair Bolsonaro. Brasil y Argentina explorarán la posibilidad de desarrollar un mecanismo de intercambio comercial basado en una moneda común que reduzca la dependencia del dólar. El martes se realiza en Buenos Aires la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, integrado por 33 países. Habrá ausencias como las del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y del venezolano Nicolás Maduro, quien fue denunciado ante la justicia argentina por violación a los derechos humanos, y algunos dirigentes opositores pidieron que fuera detenido al llegar a Buenos Aires, así que canceló su asistencia. Y por lo tanto todos los países miembros están invitados. E, portanto, todos os países membros estão convidados. No, nosotros no tenemos ningún poder de veto ni queremos tenerlo. Nós não temos nenhum poder de veto, nem queremos ter. Con lo cual, la verdad, la inquietud por la presencia del presidente de Cuba o de Venezuela está más en algunos medios que en los miembros de la CELAC. Por su parte, Lula reiteró que su país retomará relaciones diplomáticas con Venezuela, con la reapertura de su embajada en Caracas, y recompondrá las relaciones con Cuba, cuyo dirigente Miguel Díaz-Canel ya está en Buenos Aires. Una alerta de bomba en un vuelo de Ryanair resultó ser falsa. El avión con 190 pasajeros que iba de Polonia a Grecia tuvo que ser escoltado el domingo por aviones de guerra griegos hasta su aterrizaje en una parte aislada del Aeropuerto Internacional de Atenas. La policía griega indicó que luego del registro de pasajeros y de la aeronave no se encontró ningún artefacto explosivo a bordo del Boeing 737. Los dos cazas habían interceptado el avión de línea cuando entraba en el espacio aéreo griego. Antes la nave había sido escoltada por aviones húngaros. El aeropuerto de Katowice afirmó que recibieron una llamada de advertencia cuando el avión sobrevolaba Eslovaquia, por lo que contactaron con el control de tráfico aéreo. Polonia le pedirá permiso a Berlín para entregar tanques Leopard de fabricación alemana a Ucrania. Eso anunció el lunes su primer ministro, quien avisó, sin embargo, que el país está dispuesto a suministrárselos incluso sin llegar a un acuerdo. Pediremos ese acuerdo, aunque sea una cuestión secundaria. Incluso si no obtenemos su acuerdo, daremos nuestros tanques a Ucrania junto con otros países, en el marco de una pequeña coalición, incluso si Alemania no forma parte. Polonia se dijo dispuesta a entregar 14 carros de combate Leopard para Ucrania y afirmó que está en negociaciones con una quincena de países. Alemania enfrenta crecientes presiones para suministrar tanques pesados Leopard a Ucrania, que los reclama con insistencia, o para dar su autorización para que carros de combate alemanes en tenencia de terceros países sean exportados a Kiev. La ministra alemana de Relaciones Exteriores dijo en una entrevista el domingo que su país no se opondrá a la voluntad de Polonia de suministrar tanques Leopard a Ucrania si Varsovia pide autorización. Pero la decisión final corresponde al canciller Olaf Scholz, que hasta ahora ha declinado pronunciarse sobre las entregas indirectas. Enfado de Turquía contra Suecia por una manifestación antiturca en Estocolmo. El extremista de ultraderecha sueco-danés Rasmus Paludan, conocido por sus posiciones anti-islam y anti-inmigración, fue autorizado a protestar el sábado frente a la sede diplomática donde quemó un ejemplar del Corán. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se mostró molesto el lunes y cerró la puerta a respaldar la candidatura de Suecia para entrar a la OTAN.
Böyle bir desteği bizden beklemeyin. No esperen apoyo de nosotros. Si ustedes aman, defienden y protegen tanto a los miembros de organizaciones terroristas y enemigos del Islam, les aconsejamos dejar la defensa de su país en manos de estas personas. Etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Suecia justificó haber autorizado la manifestación en aras de la Constitución y de la libertad de expresión. Turquía calificó los hechos como un delito de odio y anuló el sábado una visita prevista del ministro sueco de Defensa, que debía intentar allanar el camino para que Turquía permitiera el ingreso de Suecia en la OTAN. Turquía bloquea desde mayo la entrada de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, pues les reprocha que hayan acogido a militantes y simpatizantes kurdos a los que Ankara considera terroristas. El Departamento de Justicia estadounidense encontró otros 6 documentos marcados como clasificados en la residencia familiar del presidente Joe Biden. El abogado personal del mandatario Bob Bauer confirmó el domingo en un comunicado que los expedientes corresponden a 2 fases de la vida política del demócrata, uno a sus 30 años como senador por Delaware y otro por su periodo como vicepresidente de Barack Obama. Según dijo, la búsqueda duró más de 12 horas y abarcó todos los espacios de trabajo, vivienda y almacenamiento de la casa con total acceso al lugar. La Casa Blanca enfrenta una situación delicada luego de que Biden admitiera el 9 de enero que documentos confidenciales habían sido descubiertos en noviembre en su centro de estudios en Washington. Luego admitió el 12 de enero que se habían encontrado otros archivos confidenciales en su casa de Wilmington, en Delaware. Una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Sus abogados aseguran que Biden se llevó estos archivos sensibles sin darse cuenta y subrayan que coopera plenamente con la justicia. El caso es especialmente sensible para Biden, que evalúa su candidatura a la reelección en 2024. Aunque los casos no son comparables, el expresidente Donald Trump, quien busca postularse, también está siendo investigado por haber llevado varias cajas de documentos oficiales a su residencia en Florida y por supuesta obstrucción de los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. El Departamento de Justicia encomendó las investigaciones a fiscales especiales en busca de evitar cualquier acusación de parcialidad. Nuevo hallazgo de documentos clasificados en Estados Unidos. Mike Pence, quien fue vicepresidente de Donald Trump, informó el martes que se encontró una pequeña cantidad de archivos marcados como confidenciales en su casa en el estado de Indiana. El abogado de Pence aseguró que el ex vicepresidente se llevó los documentos por un descuido al final de la administración anterior y que está dispuesto a cooperar con la justicia. Según informó, Mike Pence no estaba al tanto de su existencia, pero ordenó por precaución que se registrara su casa tras el hallazgo de documentos en el domicilio particular del presidente Joe Biden. En Estados Unidos, una ley obliga a los presidentes y vicepresidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales. Otra ley sobre espionaje prohíbe mantener documentos clasificados como confidenciales en lugares no autorizados e inseguros. En el caso de Biden, la Casa Blanca tardó en reaccionar y lo hizo hasta que los medios de comunicación publicaron la nota. El gobierno acabó reconociendo que se hallaron documentos en una de sus antiguas oficinas en Washington y en su casa familiar en Wilmington, en el estado de Delaware. Esto se convirtió en un asunto delicado para los demócratas, quienes criticaron duramente al expresidente Trump cuando se hallaron cajas llenas de documentos en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Para evitar las sospechas de parcialidad, el Departamento de Justicia pidió a un fiscal especial independiente investigar los documentos de Biden, como lo hizo en noviembre con los de Trump. El magnate republicano respaldó el martes a su ex vicepresidente, asegurando que Pence es inocente. El sospechoso de haber perpetrado un tiroteo en Monterey Park, al sur de California, murió. Así lo informó el domingo la policía, que identificó a Jucan Tran, de 72 años, como el autor de la matanza que se cobró 10 víctimas durante la celebración del Año Nuevo Lunar. El sospechoso sufrió una herida de bala autoinfligida y fue declarado muerto en la escena.
La cacería del sospechoso había comenzado medio día antes, después de que un hombre descrito por la policía como asiático abrió fuego en una discoteca de la localidad de 60.000 habitantes. La policía respondió a las llamadas de emergencia poco después de las 22 horas del sábado y encontró gente saliendo de las instalaciones. Los testigos dijeron que el sospechoso disparó de forma indiscriminada. Decenas de miles de personas se habían reunido para el Festival del Año Nuevo Lunar de 2 días, uno de los más grandes del área. Los eventos programados para el domingo fueron cancelados y el presidente Joe Biden ordenó que hasta el 26 de enero las banderas en los edificios públicos de todo el país ondeen a media asta. Jornada de movilizaciones en Venezuela. Cientos de personas marcharon el lunes en Caracas para reclamar mejores salarios. Trabajadores públicos y privados, jubilados y estudiantes partieron desde la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país, y marcharon hasta el centro de la capital sin registrarse incidentes. Agentes antimotines formaron barreras en varios puntos del recorrido para impedir el bloqueo de vías. Algunos de los inconformes les pidieron unirse a la manifestación. Y bueno, o compras comida, o compras medicina, o compras pañales, o le das a tu hijo, o le das a tu nieto. O sea, entre la comida, los gastos de la casa y eso, no alcanza. Como te digo, hay que tener varias entradas, o hay que moverse, hay que vender aquí, vender allá, hay que inventársela. En tanto, el chavismo gobernante también convocó una marcha para exigir el fin de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, a las que el oficialismo culpa de la crisis económica en Venezuela. El mismo presidente caminó entre la multitud de simpatizantes. Pero la culpa no es del presidente, la culpa es del imperialismo, que es el que nos tiene todo trancado, y por eso es que nosotros no tenemos un salario digno como tenemos que tenerlo. El mandatario dijo apoyar la iniciativa de Brasil y Argentina para crear una moneda común en América Latina. Yo anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear una moneda latinoamericana y caribeña. Las protestas se produjeron en conmemoración de los 65 años de la caída de la dictadura militar del expresidente Marco Pérez Jiménez. Siete personas fueron asesinadas y una gravemente herida en 2 tiroteos el lunes en Half Moon Bay, una localidad al norte de California. El sospechoso está bajo custodia. Los incidentes se produjeron en granjas cercanas entre sí, en una zona al sur de San Francisco. Estos incidentes ocurren menos de 48 horas después de que un hombre armado matara a 11 personas en un estudio de danza, cerca de Los Ángeles. La policía debe confirmar el número de víctimas. Las cifras fueron dadas por medios estadounidenses el lunes por la noche. Dani Alves fue trasladado a otra prisión. El futbolista brasileño, quien está acusado de violación a una mujer, fue transferido el lunes a una cárcel con módulos más pequeños cerca de Barcelona. El deportista había sido ingresado el viernes a la prisión Brians 1, pero con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia de los presos, las autoridades penales decidieron llevarlo a la contigua Brians 2. Pese a que en este centro hay más internos, los módulos en donde residen son más pequeños y tienen una ocupación media de unos 80 reclusos frente a los de alrededor de 200 por módulo de Brians 1. Este menor tamaño facilita la organización interna en un caso de alto nivel mediático como Alves. Fuentes penitenciarias descartaron que hubiera ocurrido cualquier hecho anómalo durante el fin de semana que motivara la decisión. Dani Alves, de 39 años, fue acusado por una joven de haberla violado en los baños de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre. Una jueza ordenó la prisión preventiva sin derecho a fianza, tomando en cuenta las contradicciones del jugador en su testimonio, así como el posible riesgo de fuga por su alta capacidad económica. Los Pumas de México anunciaron la desvinculación de Alves, quien tenía contrato con el equipo hasta junio de este año.
Enfado de Turquía contra Suecia por una manifestación antiturca en Estocolmo. El extremista de ultraderecha sueco-danés Rasmus Paludan, conocido por sus posiciones anti-islam y anti-inmigración, fue autorizado a protestar el sábado frente a la sede diplomática donde quemó un ejemplar del Corán. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se mostró molesto el lunes y cerró la puerta a respaldar la candidatura de Suecia para entrar a la OTAN. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. No esperen apoyo de nosotros. Si ustedes aman, defienden y protegen tanto a los miembros de organizaciones terroristas y enemigos del Islam, les aconsejamos dejar la defensa de su país en manos de estas personas. Etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Suecia justificó haber autorizado la manifestación en aras de la Constitución y de la libertad de expresión. Turquía calificó los hechos como un delito de odio y anuló el sábado una visita prevista del ministro sueco de Defensa, que debía intentar allanar el camino para que Turquía permitiera el ingreso de Suecia en la OTAN. Turquía bloquea desde mayo la entrada de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica, pues les reprocha que hayan acogido a militantes y simpatizantes kurdos a los que Ankara considera terroristas. Vida completamente normal en Wuhan, a 3 años de su estricto confinamiento para luchar contra el coronavirus. A finales de 2019, la irrupción de un virus desconocido que provocaba pulmonías en un número creciente de personas puso a esta ciudad industrial china de 11 millones de habitantes en el centro del interés mediático mundial. Las autoridades decidieron el 23 de enero de 2020 confinar la ciudad, un mes y medio antes de que la Organización Mundial de la Salud considerara el virus como una pandemia mundial que provocó millones de muertos en el mundo. Pero hoy prácticamente no hay signos de aquella ciudad fantasma. Creo que todo el mundo ha vuelto a ser como el de hace 3 años. La gente hace su vida, se reúne con la familia y los amigos, sale para divertirse o viajar y vuelve a sonreír. Muchas cosas han vuelto. Muchas de nuestras preocupaciones y depresiones se han ido resolviendo poco a poco. El año nuevo será sin duda mejor. Ya no le tenemos miedo al virus, ya no tenemos ese miedo en el corazón, mientras nos protejamos y llevemos las mascarillas. Aquel confinamiento anunciado en plena noche y aplicado pocas horas después tomó por sorpresa a los habitantes de esta metrópolis china que quedó aislada del mundo durante 76 días, con las personas encerradas en sus casas y los hospitales desbordados por la llegada de enfermos. Pese al retorno a la normalidad de los habitantes de Wuhan, así como en el resto de China, eso no significa que el coronavirus haya desaparecido del gigante asiático. Por supuesto que estábamos asustados. Este año ha sido la primera vez que la gente ha empezado a contagiarse de forma generalizada. El año pasado y los 3 anteriores no se contagió nadie. Solo nos contagiamos este año tras la reapertura, pero solo tuvimos síntomas leves. Según el epidemiólogo Wu Sun-yu, referente en el país de la lucha contra el virus, alrededor del 80% de la población contrajo la enfermedad desde el levantamiento a principios de diciembre de las restricciones sanitarias. China informó el fin de semana de al menos 13.000 nuevos decesos en relación con el coronavirus entre el 13 y el 19 de enero, una cifra que solo refleja los fallecidos en los hospitales y que se suma a las 60.000 muertes en diciembre anunciadas anteriormente por las autoridades. Se trata de un balance parcial en un país con 1.400 millones de habitantes, en el que numerosos hospitales y crematorios se vieron desbordados durante el mes pasado. Naufragio de un buque carguero al suroeste de Japón. Los servicios de guardacostas confirmaron el miércoles la muerte de 2 marineros, 11 fueron rescatados con vida y 9 más continúan desaparecidos. El Jintian, una embarcación de Hong Kong, envió un mensaje de socorro el martes por la noche, cuando se encontraba a unos 110 kilómetros al oeste de las Islas Danjo, un pequeño archipiélago remoto y deshabitado, situado a unos 150 kilómetros de la isla de Jeju de Corea del Sur. Según los guardacostas japoneses, entre la tripulación del barco había 14 chinos y 8 birmanos. En las operaciones de rescate y búsqueda participan guardacostas y militares japoneses.
guardacostas surcoreanos y varias embarcaciones comerciales de la zona. El accidente ocurrió cuando un frente frío golpea gran parte de Japón, con fuertes nevadas en algunas zonas y temperaturas de 3 grados durante el día cerca del lugar del rescate. Fueron liberados de prisión los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Luis Enrique Martinelli Linares y su hermano Ricardo Alberto salieron de la cárcel el miércoles en Estados Unidos por buena conducta, según informó la Oficina Federal de Prisiones. Los Martinelli cumplieron 2 años y medio de los 3 años de condena que les impuso en mayo pasado la justicia estadounidense. De la condena fijada se descontó el tiempo que habían permanecido detenidos primero en Guatemala y después en Estados Unidos hasta que se conoció el fallo judicial. También tuvieron que pagar una multa de $250,000. Los hermanos fueron acusados de recibir $28 millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de haber utilizado los bancos de Estados Unidos para cometer su fraude. Al salir de la cárcel de Allenwood, Pensilvania, los hermanos debían ser trasladados a las oficinas del Servicio de Inmigración, desde donde serían deportados a Panamá al no tener estatus legal en Estados Unidos. En el país centroamericano también deben enfrentar a la justicia que los acusa junto a su padre por presunto blanqueo de capitales. Sin embargo, el abogado de los hermanos aseguró que sus clientes pagaron fianzas millonarias para evitar ser detenidos, y aunque estarán en libertad, no podrán salir del país. En Panamá, Martinelli y sus hijos están señalados por el caso Odebrecht y por otro escándalo conocido como Blue Apple, una trama de cobro de comisiones para agilizar contratos. A pesar de las acusaciones, Ricardo Martinelli, quien ya gobernó Panamá entre 2009 y 2014, tiene la intención de presentarse de nuevo a la presidencia en los comicios de 2024. La UNESCO inscribió el casco histórico de Odesa en la lista del Patrimonio Mundial en peligro. El comité aceptó la petición del gobierno ucraniano el miércoles en una sesión extraordinaria que cerró con 6 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones. Odesa, apodada Perla del Mar Negro, es una ciudad portuaria que muchos identifican en el mundo por la monumental escalera Potemkin, concebida como la entrada a la ciudad desde el mar y que quedó plasmada en la película histórica El acorazado Potemkin del director soviético Sergei Eisenstein. Odesa acaba de entrar a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, a la lista en peligro. Fue una solicitud del presidente Zelensky aquí en octubre ante la UNESCO. Y esto significa que la ciudad histórica, esta ciudad cuyo nombre todos conocen, ahora se encuentra bajo el más alto nivel de protección por la comunidad internacional y por tanto está catalogado como perteneciente al patrimonio universal de la humanidad. El lugar ha sufrido bombardeos rusos desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, pero su patrimonio ha permanecido casi intacto. Según la UNESCO, la nueva designación de Odesa le da acceso a mecanismos reforzados de asistencia internacional, tanto técnica como financiera. Están matando a nuestros ciudadanos, están dañando nuestro patrimonio cultural, sitios, hogares y quieren seguir haciéndolo. Y espero que el paraguas de la UNESCO, el escudo azul, pueda proteger al menos los cielos de Odesa y a Odesa misma de estos bárbaros ataques de los rusos durante esta guerra. Rusia intentó reiteradamente retrasar la votación y criticó durante la sesión la calidad de la presentación sobre la ciudad. También acusó a las autoridades ucranianas de ser los responsables de la destrucción de los monumentos y acusó al Comité de Patrimonio de haberse convertido en un instrumento para arreglar cuentas políticas. Desde el inicio de la invasión rusa, las autoridades ucranianas intentan proteger sus monumentos con sacos de arena y barricadas. Un tribunal ruso ordenó el cierre de la ONG de derechos humanos más antigua del país. El Tribunal Municipal de Moscú respondió el miércoles una petición de diciembre del ministro de Justicia y ordenó la disolución del Grupo Helsinki, así como su retirada del registro oficial de personas jurídicas.
La ONG está acusada de emprender actividades fuera de la región de Moscú, violando su estatuto regional al haber enviado a observadores a procesos o eventos en otras partes del país. ¿Qué podría haber causado la demanda del Ministerio de Justicia? Que el grupo de Helsinki de Moscú se volvió indeseable para nuestro estado, eso me dijeron. ¿A qué nivel? No lo sé, pero a un nivel bastante alto. Porque los argumentos que se presentaron hoy muestran que el Ministerio de Justicia se resignó a cometer una desgracia legal, en mi opinión. Los abogados de la ONG anunciaron su intención de apelar. Nuestros esfuerzos legales pueden estar condenados al fracaso ahora, pero los tiempos cambian, la gente se va, el régimen cambia. El grupo Helsinki de Moscú fue creado en 1976 para supervisar el cumplimiento en la Unión Soviética de sus compromisos en materia de derechos humanos adquiridos en la Declaración de Helsinki en 1975 durante una conferencia sobre la seguridad y la cooperación en Europa. Ucrania recibirá tanques pesados de sus aliados occidentales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió el miércoles 31 tanques Abrams, una de las armas más poderosas y sofisticadas del ejército estadounidense. De esto se trata, ayudar a Ucrania a defender y proteger territorio ucraniano. No es una amenaza ofensiva para Rusia. Si las tropas rusas regresaran a donde pertenecen, esta guerra estaría terminada hoy. Poco antes, el canciller alemán Olaf Scholz dio luz verde para enviar 14 tanques Leopard 2, una decisión que abre las puertas a que otros países europeos con existencias de Leopard envíen sus propias contribuciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció el apoyo y aumentó sus pedidos de armamento para contrarrestar la invasión rusa. Tenemos que abrir el suministro a misiles de largo alcance para Ucrania. Es importante expandir nuestra cooperación en artillería y tenemos que empezar a suministrar aviones a Ucrania. Este es nuestro sueño y nuestra tarea. Alemania había expresado su preocupación por enviar Leopards, o incluso permitir que otros países que habían comprado los tanques los reexportaran a Ucrania, ante las advertencias de Rusia de que tales medidas harían escalar el conflicto. La noticia del suministro de tanques llega en momentos en que las tropas de Moscú anuncian avances en Bakhmut, una ciudad del este de Ucrania que ha resistido meses de ataques. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, consideró urgente que el Mercosur, que integra a su país junto con Uruguay, Paraguay y Argentina, cierre el acuerdo comercial con la Unión Europea. El mandatario se reunió con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, en Montevideo, que avanza por su cuenta en un acuerdo con China, y pidió el ingreso al acuerdo transpacífico sin la anuencia de sus socios del Mercosur, generando tensiones y advertencias de los otros integrantes del bloque. Nosotros pertenecemos al Mercosur y tenemos esa vocación incambiada, moderno, flexible y abierto al mundo. Los socios alegan que la postura uruguaya de impulsar acuerdos con terceros viola los estatutos fundacionales del Mercosur, creado en 1991, y llegaron a amenazar a Montevideo con medidas jurídicas y comerciales. Uruguay reclama desde hace años mayor flexibilidad al Mercosur, así como apertura comercial, un reclamo que Lula consideró más que justo. Quiero decirle al presidente que con las ideas de discutir una llamada innovación o renovación del Mercosur, estamos totalmente de acuerdo. Luego Lula se reunió con la alcaldesa de Montevideo, Carolina Cose, que le entregó una medalla por su contribución al medio ambiente. Después se reunió con el expresidente uruguayo José Mujica, quien señaló que Lula está en un partido muy difícil, tras la sonada del 8 de enero de Brasilia.
Además señaló que para una integración latinoamericana hay que hacer muchas cosas que no tienen que separar entre izquierda, derecha y centro. También instó a mejorar el Mercosur. Ramón Santos Martínez entregó el martes las cartas credenciales como nuevo embajador de España en Venezuela. El gobierno español lo había nombrado a fines de diciembre, tras 2 años con el cargo vacante por las tensiones diplomáticas surgidas entre ambos gobiernos. Santos Martínez se reunió en el Palacio Presidencial de Miraflores con el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien destacó luego en Twitter que se siguen estrechando y profundizando lazos de cooperación y respeto. En su momento, España se unió al medio centenar de países que respaldaron al opositor Juan Guaidó, que en 2019 se autoproclamó presidente interino invocando entonces su condición de jefe del Parlamento, luego de considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. A fines de diciembre de 2020, el gobierno español removió a su embajador en Caracas de la época, Jesús Silva, sin nombrar un sucesor. Silva había sido acusado por el gobierno de Maduro de facilitar la salida a España a Leopoldo López, del ala radical de la oposición venezolana. Santos Martínez ocupaba desde noviembre de 2021 el puesto de encargado de negocios en Venezuela, la más alta representación diplomática en el país desde que quedó vacante el cargo de embajador. Duelo en la ciudad española de Algeciras. Cientos de personas se reunieron el jueves para rendir homenaje al sacristán asesinado el miércoles en un ataque con machete contra 2 iglesias. Estamos muy destrozados porque no nos esperábamos que esto iba a pasar. Estamos muy conmocionados por este sacristán que ha fallecido y la verdad nos ha dolido un montón. Nos ha dolido mucho porque estamos en una comunidad que nos están apoyando. Somos vecinos y, como se dice uno, somos hermanos, no vecinos sino hermanos. Según el Ministerio del Interior, un hombre marroquí de 25 años entró a la iglesia de San Isidro de Algeciras, donde armado con un machete atacó a un sacerdote, dejándolo gravemente herido. Luego accedió a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en la que, tras causar diversos destrozos, atacó al sacristán, quien logró salir de la iglesia pero fue alcanzado por el atacante en el exterior, donde le causó heridas mortales. El sacerdote fue operado la noche del miércoles y se encontraba fuera de todo peligro esperando el alta. Estábamos normalmente trabajando, estaba mi hijo conmigo, estaba yo también, y escuchamos unos gritos, no sabíamos a qué obedecían los gritos, gritando, avisar a la policía y llorando una mujer. Y, claro, cuando salimos a la puerta vimos correr al sacristán y este hombre detrás, el musulmán. Tras los ataques se multiplicaron los llamados a la convivencia y a evitar culpar a algún colectivo. La convivencia con el mundo islámico siempre ha sido muy buena y es muy buena, no ha sido, sino es buena, siempre hemos tenido un buen entendimiento. De hecho, lo que intento por todos los medios, por favor, que esto nos sirva ahora pues para resaltar estas divisiones que muchas veces hay, porque aquí no la ha habido. Sobre el sospechoso del ataque pesaba un expediente de expulsión por situación irregular, abierta en junio pasado, aunque un portavoz del ministerio explicó que la ejecución de ese procedimiento administrativo no es inmediata. El hombre no tenía antecedentes penales por terrorismo, ni en España ni otros países aliados, y tampoco había estado bajo vigilancia policial ni en los últimos días ni anteriormente. Donald Trump podrá volver a Facebook e Instagram. Meta anunció el miércoles que levantaría la suspensión a las cuentas del exmandatario estadounidense 2 años después de que fuera vetado tras el ataque al Capitolio cometido por sus seguidores. Nick Clegg, responsable de asuntos internacionales de Meta, declaró en un comunicado que el público tiene que poder oír lo que dicen los políticos para poder tomar decisiones. Sin embargo, aclaró que eso no implica que no haya límites a lo que se puede decir en sus plataformas. El expresidente fue excluido de la red social el 7 de enero de 2021, cuando aún estaba en el poder, y ha sido señalado de animar a sus seguidores a cometer el asalto. En junio de 2021, Facebook decidió que la exclusión duraría 2 años y que el multimillonario republicano podría volver cuando los riesgos para la seguridad del público hayan desaparecido.
La semana pasada, el republicano había pedido volver a Facebook a través de una carta enviada por su abogado a Mark Zuckerberg, fundador y presidente de la tecnológica. Trump dijo a través de su propia red social Truth Social que la suspensión no debería volver a ocurrirle jamás a un presidente en ejercicio o a quien sea que no merece sanciones. Trump también fue suspendido de la red social Twitter. Su cuenta fue reactivada en noviembre de 2022, 4 días después de haber declarado su candidatura a la elección presidencial 2024, aunque aún no publica mensajes en ella. Las autoridades estadounidenses lograron desmantelar una de las principales redes de hackers del mundo. Estamos aquí para anunciar que anoche el Departamento de Justicia desmanteló una red internacional de ransomware responsable de extorsionar e intentar extorsionar cientos de millones de dólares de víctimas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Conocido como el grupo de ransomware Hive, esta red apuntó a más de 1.500 víctimas en todo el mundo desde junio de 2021. Los servidores del grupo fueron incautados y la policía tomó el control de su sitio en la llamada Dark Web, una parte de Internet a la que no acceden los navegadores convencionales. Según el FBI, la operación se realizó en coordinación con las fuerzas policiales de Alemania y Países Bajos, así como Europol. Los afiliados de Hive Ransomware emplearon un modelo de doble extorsión. Primero se infiltraron en el sistema de la víctima y robaron datos confidenciales. Luego los aliados implementaron software malicioso encriptando el sistema de la víctima dejándolo inutilizable. Y finalmente exigieron el pago de un rescate a cambio de una clave de descifrado del sistema y la promesa de no publicar ningún tipo de dato robado. Las autoridades ayudaron a unas 300 víctimas desde julio del año pasado, evitando el pago de hasta $130 millones en rescates de información. La investigación aún está en curso y las autoridades no informaron quién está detrás de Hive ni si hubo algún arresto relacionado. El gobierno interino de Juan Guaidó usó un presupuesto cercano a $150 millones en 4 años. Así lo informó el jueves el líder opositor durante un acto de rendición de cuentas tras la supresión de su presidencia interina que recibió amplio respaldo internacional. La sesión transcurrió a oscuras luego de un apagón eléctrico. El presupuesto utilizado público aprobado por unanimidad, por cierto, por la Asamblea Nacional, no llegó a 150 millones. Y uno pudiera decir, bueno, es mucho, es poco. ¿Cuánto es esto? Para defender la democracia, para recuperar y derrotar a una dictadura. Los fondos provinieron del dinero público bloqueado por sanciones internacionales y puesto en sus manos. Todo lo que se utilizó de fondos públicos, más o menos es el presupuesto de un municipio de la capital de un año. El líder opositor explicó que en 2020 el 70% de los recursos fueron utilizados para el programa Héroes de la Salud, que otorgaba un bono a trabajadores del sector durante la pandemia. Luego, en el 2021, también casi el 50% fue destinado a ayuda social, también al sostenimiento de la Asamblea Nacional. Guaidó defiende la continuidad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y electa en 2015, al desconocer los comicios de 2020, en los que el chavismo recuperó el control del poder legislativo. El foro extendió su mandato en enero por un año más. Dijo también que los fondos fueron auditados por una empresa privada que mantuvo bajo reserva y que emitió un informe que fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, que otorgan las licencias para acceder a los recursos. El presidente Nicolás Maduro acusó a Guaidó y sus aliados de corrupción en el manejo de los recursos. De las conspiraciones permanentes. Boeing comparece ante la justicia estadounidense por los accidentes de 2 aviones 737 MAX. La compañía enfrentó el jueves a los familiares de los pasajeros fallecidos durante una audiencia en Fort Worth, Texas. Los accidentes de los aviones de las compañías aéreas Lion Air en 2018 y Ethiopian Airlines en 2019 dejaron en total 346 muertos. Boeing no ha dejado su mal comportamiento. Tienen una cultura de encubrimiento desde hace muchos años. Vino de arriba, del CEO, de la sala de dirección.
para ahorrar dinero y ocultar los problemas de 6 años de desarrollo del MAX 8 y 9. El Departamento de Justicia estadounidense llegó a un acuerdo con Boeing en enero de 2021, acusándolo de haber engañado al regulador de la aviación en el proceso de autorización del MCAS, un sistema clave del avión que sería culpable del accidente, pero al mismo tiempo otorgó a la compañía cierta inmunidad. El llamado acuerdo de enjuiciamiento diferido incluía el pago de $2.500 millones de multas e indemnizaciones y prevé que el departamento retire la acusación después de 3 años si la empresa cumple con ciertas condiciones. Queremos que el juez tenga un auditor independiente para Boeing y que se divulguen públicamente ambos informes de monitoreo para cambiar esa cultura. Boeing y el Departamento de Justicia estadounidense se oponen a reabrir el acuerdo. Los fiscales también habían dicho que no había necesidad de nombrar a un auditor independiente porque el delito no fue generalizado o facilitado por altos responsables. El tribunal tiene la oportunidad de hacer lo correcto por la justicia hoy. Interrogado el miércoles por la cadena CNBC, el presidente de Boeing, Dave Calhoun, no quiso pronunciarse sobre el fondo del caso.